Ahora, estas mismas personas salieron a decir en los comentarios, bueno, ¿y por qué no decís nada acerca de que la Iglesia Católica está financiada por el Estado? ¿Por qué no salís a decir nada acerca de la Iglesia Católica que está financiada por el Estado? Que el Estado parece que le paga millones y millones de pesos, en el caso de Argentina, ¿no? Para mantener a todos los obispos, a los sacerdotes, a los curas, mantener las iglesias, que esto, que el otro. Y la verdad que a mí me pareció un tanto extraño, tengo que ser honesto, me pareció un tanto extraño que personas cristianas utilicen el mismo argumento de la izquierda, del feminismo rancio, diciendo, ah, no, pero la iglesia y el Estado asunto separado, los obispos comen y se llenan sus bolsillos con nuestros ingresos y nuestros impuestos. Me pareció, la verdad, bastante pobre. Pero digo, bueno, está bien, puede haber un montón de personas que se dejaron llevar por lo que escucharon decir en un comentario de un programa de televisión por la tarde y creyeron que eso era verdad, y de la misma manera que una feminista dice, ah, lo vi en un meme en Facebook, entonces mi cuerpo, mi decisión, muchos cristianos también adoptan la misma postura. Y reitero, chicos, tenemos que ser sobrios a la hora de juzgar. Entonces, me mandaron una especie, algunos links, algunas personas acerca de cómo la Iglesia Católica recibe anualmente del presupuesto estatal una buena millonada de plata para financiar todo lo que hace la Iglesia y demás, ¿no? Yo creo que más allá de nuestra postura, seas católico, seas protestante, vos no tenés que ser partidario fanático. Tenés que informarte realmente para conocer la verdad. Nosotros tenemos que ser partidarios de la verdad, no de los colores. ¿Se entiende? Esto no es un River Boca. Esto es la verdad. Bien, la verdad. ¿Cómo podemos conocer la verdad? ¿La Iglesia Católica recibe estos millones? Sí, es cierto, recibe estos millones. Ahora, que reciba este dinero es equivalente a que el Estado financia a la Iglesia Católica? Falso. Pero no te lo voy a responder yo, lo va a responder un crack, un amigo, un genio total. Mi buen amigo Horacio Giusto, católico, pero una persona terriblemente capaz, inteligente y bien informada. Te quiero dejar con este video que me pareció brillante. Y escucha la explicación que ofrece Horacio Giusto para que podamos entender y no dejarnos llevar por el relato progre de turno y que nosotros seamos parte de un montón que solamente levantan el dedo acusando sin entender realmente el por qué es que pasan las cosas que pasan. Escucha bien. La iglesia es financiada por el Estado. El día de hoy les traigo un invitado que es Horacio Giusto, que bueno, en estos temas es un gran referente, y venimos a hablar sobre un tema que mucha gente plantea las preguntas, pero muy poca gente plantea las respuestas. Y es una cosa bastante curiosa, un fenómeno raro. Te vengo a preguntar, ¿por qué es que la iglesia es financiada por el Estado? Bien, sobre ese punto tenemos que empezar haciendo un poco de historia y considerar cómo es el origen histórico para entender la actualidad en la cual se transita en este momento, que tanto se pide la separación de la Iglesia y el Estado a partir del fenómeno que bien has planteado vos. Para esto nos remontemos a 1821, cuando ya se empieza a gestar lo que era la reforma del orden eclesiástico que plantea Rivadavia siendo ministro de Economía de Buenos Aires. Bien, porque ya en 1822, cuando se formaliza dicha reforma, lo que sucede fue que hubo previamente todo un proceso de investigación en torno al orden eclesiástico, a los bienes privados, a cómo era el diezmo, a las reformas que eran necesarias llevar adelante, para que después sea el propio Poder Ejecutivo, salteándose el Poder Legislativo, acá fue la reacción que hubo por parte del clero, que finalmente se queda con el diezmo, la administración de los bienes privados, termina confiscando. Para el que no sepa de derecho, la confiscación es justamente una expropiación sin el pago que merece, donde Sin la iglesia retribución. es Opa. El Estado confiscó a la Iglesia. Expropiación. ¿Se acuerdan cuando Chávez decía expropiado? ¿Se acuerdan, no? Cuando el Estado se adueña de lo que no le pertenece. Opa. Pará. Vamos a seguir escuchando porque capaz que hay una parte de la historia que no la conocíamos.
Exactamente, la iglesia pierde sus bienes privados. La iglesia se ve arrebatada de funciones que le eran legítimas. Los bienes que le pertenecían, tantos muebles como inmuebles, terminan siendo arrebatados por parte del poder político. Claramente que hubo una gran reacción. ¡Opa! Los bienes de la iglesia son arrebatados por el poder político. Banca, 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 porque hay cosas que hay que tomar nota antes de alguien decir, el Estado financia a la iglesia. Banca, banca, un poco de historia nos salva de decir burradas. Por parte de dos congregaciones que fueron muy afectadas en Buenos Aires, que tenían la mayor extensión en tierras. Los mercedarios y los dominicos fueron las principales voces que reaccionan ante esto, que era un fenómeno que ya se venía derivando justamente de las ideas de la Revolución Francesa y que luego terminan desembarcando en el proceso revolucionario de Argentina. Y todas estas propiedades de las que hablas de la iglesia, ¿de dónde salen? O sea, ¿cuál es el origen de todas estas propiedades y estas tierras? El tema es que estas tierras en efecto fueron producto de un proceso de colonización. Muchos dirían, bueno, entonces son una suerte de origen de propiedad privada ilegítima. Guarda, a colonización, hay que devolverle a los indígenas sus tierras y cosas por el estilo, ¿no? Ahí te sale también muchas veces el progre que dice, no, hay que devolver todo. Presta atención, mirá lo que dice Horacio, es genial. Si vamos al caso, cualquier progresista que venga a esbozar estos argumentos también tendría que devolver también sus propiedades, porque en efecto la historia de la humanidad es una historia de guerras y de conquista, ¿no? Ok, a todo aquel que le reclame, en este caso a la Iglesia Católica, que devuelva, ¿no?, a los pueblos originarios sus tierras, porque en definitiva a ellos no les pertenece, sino les pertenece a los pueblos que estaban originalmente acá, bien, buenísimo, empezá dando el ejemplo, dale vos tu terreno, dale vos tu casa al pueblo originario, porque en definitiva vos también lo recibís de esta manera, ¿se entiende? Entonces, guarda. No va a haber ningún proceso civilizatorio en el cual previamente no haya habido una trifulca. Pero igualmente hay que poner esto en contexto, porque no es que eran tierras ocupadas que fueron saqueadas por una iglesia mala y una corona que vinieron a justamente martirizar a los indios. Muchas de las propiedades que hay en Buenos Aires en ese momento eran tierras abandonadas, eran tierras de nadie, que fueron justamente impulsadas a través del proceso católico de colonización que hubo en Argentina, que permiten establecer universidades, conventos, cofradías, orfanatos, que posteriormente, especialmente los conventos, son los que están despojados por parte del poder político. Y esto atiende a una cuestión. Estas propiedades que eran privadas, es decir, sostenidas a través del aporte voluntario de los feligreses, eran justamente una forma en la cual se instituía una nueva comunidad. Si nosotros remontamos a la historia, a la Edad Media en adelante, ¿cómo era la forma en la que se constituían las ciudades? Alrededor de las abadías, donde incluso la mujer, tanto que hay un mito en torno a la mujer en la Edad Media, la mujer puede llegar a ser abadesa, era el centro del poder político. Claramente que un Estado argentino que necesitaba legitimarse a sí mismo iba a buscar quedarse con los conventos, que era un centro del poder político, para así deslegitimar al clero y de esta forma no tener ninguna resistencia a sus nuevas apetencias. ¿Y cómo es que pasamos de estas propiedades que fueron confiscadas a un Estado financiando a la Iglesia Católica? Ahí está la cuestión de fondo, porque acá hay una suerte de 30 años de negociación que hubo entre la iglesia y el poder político en búsqueda de la paz y en búsqueda de la unidad nacional, en la cual ambos sectores entendieron que si bien no fue lo más regular del mundo lo que hizo Rivadavia, muy por el contrario, fue una confiscación abrupta para financiar una guerra en curso. Lo real es que también hubo un proceso de modernización dentro de la iglesia, entendiendo que las autoridades políticas cambian, lo importante es mantener la unidad del pueblo, y aquí es donde aparece justamente el famoso artículo 2 tan cuestionado en la actualidad. Artículo 2 de la Constitución. Exactamente, el artículo 2 de la Constitución Nacional, que dice actualmente: el gobierno federal sostiene el culto apostólico, católico y romano. ¿Bien? Porque esto hay que entenderlo también, y ya sé que a muchos liberales le encanta leer Alberdi, hay que leer con atención los puntos y partidas de Alberdi, las bases y puntos de partida. Porque es justamente Alberdi que sostiene que la religión de nuestros ancestros es el nexo y es el punto de convergencia para mantener el orden en la sociedad.
poco importaría hablar de economía o de cualquier proceso en el cual se respete la libertad de intercambio, la libertad de posesión de bienes, si no tenemos una sociedad medianamente regulada donde uno goce de cierta seguridad. Pero esta seguridad no va a ser solamente una seguridad jurídica impuesta desde el Estado, también hay una seguridad en cuanto al tejido social, y es aquí donde entran justamente las premisas morales que tiene la fe. De hecho, todas las civilizaciones se han construido en torno a una religión o una fe, sin excepción en este sentido. Claramente que el artículo 2, ¿a qué responde? Responde a esta idea que decían, bueno, a ver, en el pasado fue el poder político quien confisca los bienes de la iglesia. Por lo tanto, en este nuevo proceso constituyente de 1853 era necesario lograr una afinidad con la iglesia, porque recordemos que cuál era la idiosincrasia principal del pueblo argentino, la fe católica. Para volver a unir a los católicos y dejar atrás todos los vestigios de beligerancia que hubo previo, es que justamente se sostiene esta compensación económica. Mucha gente dice, es el financiamiento. Y yo digo, no, financiamiento no lo es. Aún así se podría discutir su legitimidad en cuanto a la labor caritativa que realiza la iglesia, pero no es financiamiento, es una compensación económica por todos los bienes confiscados, que ya no eran solamente los bienes inmuebles por sí, sino también el diezmo y los ingresos que los empieza a cobrar en forma de tributo y de impuesto el propio poder político. Entonces el propio poder político decide compensar lo que previamente había usufructuado mediante la confiscación al credo católico. Opa. Entonces no es financiamiento. Es la compensación económica por aquello que el Estado termina arrebatándole a la iglesia. El Estado se adueña de la propiedad de la iglesia. Entonces no es que hoy, de repente, bueno, porque el Estado es piola, porque somos buena gente, decimos, y porque tenemos buena onda con los católicos, toma, dale, yo te los mantengo a los sacerdotes. No, muchachos, es una compensación por lo ocurrido hace muchos años atrás, que era ilegítimo. El Estado se adueña, expropia los bienes de la iglesia para sí mismos y financiar una guerra. ¿Y es cierto esto que se dice de que el Estado le paga el sueldo a los curas? Hay un mito en torno a eso. No es que se le paga un sueldo a los curas. Esto es propio de la propaganda progresista que no ha agarrado jamás en su vida un libro de historia. Me encanta eso, muchachos. Aquel que crea que el Estado le paga el sueldo a los curas es porque se creyó la propaganda progresista y jamás ha agarrado un libro de historia. Me encanta. Horacio, sos un crack, amigo. Lo que hace el Estado argentino, insisto, en esta suerte de compensación económica que se ha sostenido en el tiempo, es justamente mantener o permitir una ayuda mínima, porque vamos a hablar de los números, al sostenimiento de los arzobispados. Los arzobispados que los pueden ir medianamente en forma discrecional, viendo cuáles son las zonas más carenciadas donde hay una iglesia, donde se realizan ciertas labores, y a partir de ahí girar los fondos públicos para sostener merenderos, colegios rurales, colegios que están por fuera del alcance del Estado. Recordemos que la iglesia, bajo su principio de subsidiariedad, aparece donde el Estado no aparece. No crean que el poder político burocrático es una entidad omnipresente que está para ayudar a todos. De hecho, muchos curas ingresan donde no ingresa ningún burócrata de turno. Opa. Entonces, no es que se le paga un sueldo al cura, y no es que tampoco el cura simplemente se dedica a dar misas, que para un católico estará muy bien, pero si lo quieren ver desde el concepto de justicia social, son muchos los sacerdotes que sostienen merenderos, que sostienen colegios, que sostienen orfanatos, que están ayudando a lo que muchos progresistas jamás en su vida se les hubiese ocurrido ayudar. Entonces Para, listo. Esto está para alquilar balcones, muchachos. Quiero meterlos nuevamente en contexto. Cuando yo salía a criticar que el Estado financia un espectáculo cristiano de música, ese financiamiento del Estado a un espectáculo, un show musical, lo compararon con la plata que el Estado le gira a la Iglesia Católica. Ahora, ¿cuáles son los fines del dinero? Uno es financiar un show, un espectáculo musical, y el otro es financiar el sostenimiento de merenderos, financiar el sostenimiento de orfanatos, financiar el sostenimiento de comedores, escuelas. Me parece que hay, chicos, con todo respeto lo digo a esto, ¿no? Aquel que es medio fan
bueno, está bien, no le vamos a poder hacer entender con nada, ¿no? Pero me parece que hay un abismo de diferencia. Y no necesitas ser católico para entender esto. Un evangélico de buena fe dice, loco, la verdad que hay un abismo entre financiar un show musical a financiar al trabajo de una iglesia que está llevando adelante orfanatos, por dar un ejemplo. Hay un abismo, chicos, de diferencia. Entonces, aquella persona que vive dentro de un termo, que salió a criticarme diciendo, pero ¿por qué no decís nada del financiamiento de la iglesia católica? Esto que el otro. Amigo, no te comas el chamullo progresista. No necesitas. A ver, está todo bien que hayan personas que no sean afines a la iglesia católica. Está más que bien, si tienen sus razones, fantástico, bien. Pero que la postura teológica que hayas tomado no se convierta en un Boca River. No se convierta esto en un, me criticás a mí pero no lo criticás a él. No, utilicemos la razón, seamos coherentes, sobrios a la hora de opinar. Entonces, no me pueden poner en igualdad de condiciones o no me pueden hacer una comparación entre financiar un show musical a financiar orfanatos, comedores, escuelas, lugares en donde evidentemente la Iglesia Católica ha llegado y que el Estado no ha llegado. Me parece que es evidente, ¿eh? ¿Podría decir que la Iglesia cumple las funciones que el Estado no está cumpliendo y dice cumplir? Bueno, de hecho, si uno observa y analiza la doctrina social de la Iglesia, va a entender que el principio de subsidiariedad, que es propio de los católicos, está y ha sido siempre vigente dentro de la Iglesia. ¿Por qué se explica esto? Básicamente porque desde sus inicios la Iglesia Católica no dependía del poder político y nunca quiso formar parte de ese poder político tal como se lo quiere endilgar al día de hoy. Desde la Edad Media en adelante, si uno empieza a analizar un poco algunos institutos jurídicos, va a ver que lo que nosotros conocemos como la ayuda social o la justicia social ya provenía justamente de la Iglesia Católica. Ejemplos puntuales, las cofradías, las hermandades, que eran formas de gremios libres y voluntarias en las cuales gente que tenía ciertos recursos económicos libre y voluntariamente disponía de sus fondos para ayudar a las viudas, a los carenciados, a los disválidos, a los que habían quedado huérfanos. Entonces, claramente que esta tradición, y si algo caracteriza al culto católico es la tradición, se ha seguido sosteniendo hasta el día de hoy. Uno puede ver cómo la labor comunitaria que realizan los católicos se da tanto por parte de los sacerdotes como de los laicos consagrados, que constantemente están ayudando en aquellos sectores donde el Estado no ingresa. No siempre se tiene que entender el Estado como esa entidad sobredimensionada y omnipresente, porque de hecho no son más que burócratas que se van alternando el poder cada 4 años, cuando en realidad la fe es la que se mantiene firme y vigente a lo largo de los siglos. Y hablemos de cifras concretas. ¿Cuánto es lo que le cuesta al Estado mantener a la Iglesia Católica? O más bien, más que mantener a la Iglesia Católica, dar esa compensación, esa ayuda para el sostenimiento de la Iglesia. Es muy buena esa pregunta, y más si la ponemos en contexto y la comparamos con otros organismos. Porque yo entiendo que mucha gente dice, ¿por qué mis impuestos deberían financiar tu fe? Casi que hasta pareciera un discurso lógico si no consideramos todo el contexto histórico del que se habló previamente. Pero pongámonos en números. El presupuesto oscila entre los 130 millones según estuvo establecido en el 2016, 140 con una última actualización aproximadamente. Recordemos que siempre hay variaciones en el medio en la ejecución presupuestaria, pero de hecho la conferencia episcopal en el 2018 ya da renuncia y avisa que va a empezar un proceso de transición para no recibir absolutamente nada del Estado y seguir evitando estas discusiones. Opa. Hay veces que no tenemos la historia completa, ¿no? Aún así, ¿cuánto es 130 millones en un presupuesto nacional? Si uno se fija, es casi un monto ínfimo. El fondo fue una cuestión cultural, pero si lo ponemos en número, recordemos, la Iglesia es la que está ayudando a los sectores más carenciados en más de una ocasión. Pero habría que ver entonces, ya que les gusta decir a los progresistas, la Iglesia es la que censura, la Iglesia es la que persigue, ¿cuánto dinero recibe, por ejemplo, el INADI, que en efecto es la que realmente persigue al que se anima a opinar en forma disidente a los gobiernos de turno? Ahí eso yo tengo el dato acá. El INADI nos cuesta un poco más de 295 millones de pesos.
Esto vos me habías dicho que estaban rondando los 140 millones de pesos lo que cuesta el culto católico. O sea que ahí Ok. Esto creo que es del año 2019, ¿no? Esto debe ser del año 2019, ¿no? Sebas, todo bien, pero este comentario es ridículo, amigo. ¿Quién compensó a Jesús con todo lo que hizo? El ejemplo a seguir. Está todo bien. Fanatismos, no, amigo. No. Fans, no. O sea, no. tenemos más del doble para organismos como el INADI. Y te agrego otro punto. Después está el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que recibe más de 245 millones de pesos también. Que también, en comparación con lo que recibe el culto católico, siendo que estos organismos a lo único que se dedican es a ver quién se siente más oprimido y quién es más opresor en una sociedad, en vez de dar una ayuda real a quien lo necesita en la sociedad argentina, como la Iglesia sí está haciendo. Y te hago una última pregunta ya para terminar. ¿Qué relación hay entre el sostenimiento del culto católico por parte del Estado y el movimiento Iglesia y Estado de asuntos separados? ¿Es realmente una preocupación por separar la Iglesia del Estado? ¿Está en efecto en el mismo conjunto la Iglesia y el Estado? ¿Es legítima esta causa? Yo creo desde el comienzo que ya la causa en sí misma cae en una falacia, que es una suerte de falsa asociación y también una falsa generalización. ¿Por qué decimos esto? Porque se intenta plantear la idea de que la Iglesia y el Estado están como amalgamados, y en parte lo están, pero en términos culturales. Y sin embargo la discusión le hicieron pasar por una cuestión presupuestaria. Utilizaron la excusa que ya se respondió en términos históricos del presupuesto y del artículo 2 de la Constitución Nacional para en realidad disfrazar una causa que era eminentemente cultural. ¿Por qué? En el año 2018, el pañuelo de moda era el pañuelo verde. Con esto se intentó, a través de todo un sistema de financiamiento internacional, promover el aborto en Argentina. Esto es un dato histórico. Insisto, algunos pueden estar a favor o en contra, pero esto es la realidad de lo que efectivamente sucedió. El Senado le dice que no al aborto. Automáticamente, muchos progresistas dijeron, epa, quizás haya tenido razón Gramsci. Perdón, Sebas. Yo no sé si no lo sabés, pero el ministerio de Jesús fue financiado, Sebas. Cuando hace más de 80 años atrás se escribió que por fuera del poder económico subyace el poder cultural. Y el poder cultural es el que en efecto termina sosteniendo toda la sociedad y la hegemonía de la sociedad. Por lo tanto, si querían imponer el aborto, previamente tenía que haber un cambio cultural. ¿Qué es lo que se dice cuando se debate el aborto, por tomar ese ejemplo concreto que permite explicar lo que bien has preguntado vos? Se dice, en esta discusión hay que sacar a los cristianos que están imponiendo su fe. De hecho, uno cuando defiende el aborto no habla de Cristo, habla de ciencia y de ética. Pero ellos, como no quieren dar respuestas desde lo científico y no quieren dar respuestas de lo ético. Una persona cool, el Estado no se puede apropiar de los bienes personales. El cristianismo respeta la propiedad privada. Entonces no importa qué culto vos profeses. El Estado no se puede apropiar de la propiedad privada. No te puede retener lo que es tuyo de manera ilegítima. Si así lo hace, tiene que haber una compensación más allá de tu religión. Acuden a la falsa narrativa de que es un discurso cristiano. Ahí es donde dijeron, bueno, separemos Iglesia y el Estado, pero no por una cuestión de presupuesto que era como la bandera que llevan adelante. Y tampoco porque la Iglesia haya intervenido en las decisiones de los diputados y senadores. Exactamente. O sea, por lo menos hasta donde yo sé, no hubo ningún tipo de presión por parte de la Iglesia para definir el voto de nadie. O sea, la Iglesia no fue a amenazar a nadie, no fue a apretar a nadie, ni tampoco es que el Estado necesite la aprobación de la Iglesia para legislar. Y aún así, supongamos que la Iglesia se hubiese opuesto. Y yo creo que estaría bien, porque tanto que hablan de que la patria somos todos, también los católicos son parte de Argentina y no tienen por qué renunciar a su fe para poder participar de política. Sí, por supuesto. Yo me refería a una presión oficial, porque se dice que, claro, porque la Iglesia y el Estado están juntos, es que no se aprobó la ley del aborto, claro. Pero en realidad no hubo ningún tipo de intromisión de la Iglesia adentro del Estado para presionar para que no salga esa ley. Es únicamente un organismo cultural que por su moral
se opone a esto y por la moral de los diputados y senadores que votaron en este caso. Es tan bien lo que has dicho vos y que incluso hago propias tus palabras porque dijiste un tema clave, la moral. Como dijimos, el progresismo entendió que había un problema de fondo que era cultural y, como bien has marcado, había un problema moral. Con la idea del pañuelo anaranjado, separemos Iglesia y el Estado, lo que en realidad se buscaba era separar esa moral tradicional, esa moral que hace al credo de los católicos, para que de esa forma el campo político quedase totalmente allanado para las pretensiones de este progresismo. ¿Por qué decimos esto? ¿Cómo uno podría definir básicamente la moral del argentino? Y ya no tengo que remontar a las tradiciones. Dentro de las tradiciones tomamos los principios de Ulpiano, que eran básicos, de decir, bueno, procurar el bien y evitar el mal, lo cual ya nos separa bastante del relativismo moral de la actualidad. Vivir honestamente, que es propio de una actitud un poco más conservadora, que fueran todos los inmigrantes europeos que formaron Argentina, vivían bajo estas premisas. Teníamos la premisa del dar a cada uno lo suyo, que ya era un sistema de justicia muy equitativo, y principalmente el no dañarás. Y el no dañarás toma las premisas básicas del cristianismo. No robarás, no violarás, no mentirás, no matarás. No sé si el Estado se expropió de otros bienes, si fue solo con la iglesia o se expropió de otros bienes, eso no lo sé. Pero si así hubiese sido, el Estado también debe de compensar a aquellos que fueron víctimas de este acto ilegítimo, ¿no? Claramente que se iban a oponer al aborto. Para poder implementar estas políticas del aborto como de cualquier otra cuestión, era necesario que no haya cristianos decididos a defender su fe. Entonces, separar Iglesia y el Estado en el fondo era un proyecto cultural para descristianizar este pueblo. Así es. Muchísimas gracias por tu colaboración. Crack. Horacio Justo, papá. Crack, loco. Y reitero, esto no es algo que solamente deberían considerar los católicos, ¿no? Porque es una especie de Boca River y cosas por el estilo, ¿no? Muchachos, son cosas que ocurrieron en el pasado y hay veces que por estar desinformados abrazamos la propaganda de turno. ¿Cuál es la propaganda de turno? La voz progre que se quiere hacer oír, que ataca tanto al catolicismo como a la fe cristiana en sí. Entonces, no nos comamos cualquier verdura. Entiendo de que si hubiese sido un financiamiento así como el Estado puede financiar espectáculos musicales, eso tendría que estar mal, sería condenado, creo, por cualquier persona que tenga dos dedos de frente. Ahora, ¿es comparable el tipo de financiamiento, por así llamarlo, si es que se lo puede llamar a esto financiamiento? ¿Es comparable? Evidentemente no. Una cosa es pan y circo y otra cosa es dar una cantidad X de dinero que es muy pequeña en comparación, no solamente con cómo se financian otras instituciones que van en contra ideológicamente de nuestros principios como cristianos, sino también que no hacen absolutamente nada, ¿no? Una cosa es financiar un espectáculo musical, otra cosa es financiar parte, o dar dinero que cubre parte de las necesidades económicas para sostener todo el trabajo social que lleva a cabo, en este caso, el catolicismo. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia. Por eso no me pueden comparar una cosa con la otra. Me parece que eso es evidente, dos dedos de frente. Y después, bueno, nada más. Interesante dato que la Iglesia Católica ya parece que no quiere más recibir este dinero. No sé en la actualidad cómo eso estará en curso, la verdad no lo sé. Y yo creo de que sería muy bueno que deje de recibir ese dinero por parte del Estado, aun cuando fuese este dinero legítimo por causa de una compensación de actos ilegítimos contra la Iglesia Católica en el pasado. Aun cuando fuese recibir este dinero algo legítimo, yo creo que sería conveniente que no lo reciban más.